nombre es Carmen Pardo y soy la directora del máster en Inteligencia Turística y del máster en Marketing Turístico en Next Business School. Y hoy nos han invitado a compartir este ratito turístico con todos ustedes, con todos vosotros, para hacer algunas reflexiones que trascienden a la inteligencia turística e incluso al marketing turístico en estos momentos tan complicados en general para la economía, pero sobre todo para el sector turístico. Por lo tanto, momentos en que hacen todavía más necesaria esa inteligencia turística y ese marketing. No voy a detenerme demasiado en números, pero sí una pequeña radiografía o fotografía del turismo en nuestro país, porque es verdad que el año pasado, en el ranking del World Economic Forum, es un ranking, un índice, digamos, de competitividad del sector de viajes y turismo que se hace de forma bianual. España ostentaba el primer puesto en esos 41 indicadores que se miden de 2 en 2 años desde esta institución. Por lo tanto, España, el país más competitivo. España, por volumen, también llegó a su mayor récord y no creo que esto sea lo más importante. Lo más importante en el ranking no es el número de turistas, sino, en mi opinión, es el gasto medio y la estancia media, pero es así como también se nos mide y por eso se dice que Francia, Estados Unidos, ahí vamos, esos tres vamos subiendo y bajando según el año, pero nosotros alcanzamos nuestro gran éxito en número de turistas internacionales en el año 19. Y también otro indicador no menor, que es la aportación del turismo al global de la economía española. El Producto Interior Bruto español tiene una aportación, la última medición arroja el 14,5%. Y en este escenario maravilloso en el que nos encontramos, y que puede querer decir casi que cada uno de nosotros, es extraño que nadie tenga un familiar o un amigo que esté trabajando directamente en el sector turístico, porque también supera el 12% del mercado activo laboral en España, es sector turístico. Y en todo este escenario maravilloso, pues un virus ha puesto al mundo y especialmente al sector turístico, yo lo he bautizado como el turismo en modo avión, porque se ha desconectado por completo. Tenemos un problema del que creo que nosotros somos parte de la solución, no solo digo nosotros como profesionales del sector turístico, pero también nosotros como españoles, porque creo que el sector privado, sector de la formación, sector público y españoles como turistas internos, todos podemos ayudar a resolver un poco este problema. Y ¿por qué me gustaría hacer estas reflexiones? Porque hay partes afortunadas, hay oportunidades, quiero decir, en todo este desastre, pero más que oportunidades, hay problemas en este momento. ¿Y por qué? Porque el sector, como digo aquí, de actividad económica, que tiene un mayor efecto multiplicador en empleo y riqueza, de arrastre, el efecto multiplicador se refiere al efecto de arrastre de otros sectores, es el turismo, la respuesta es el turismo. ¿Qué sector cuenta con el agravante de no poder almacenar su oferta? Es decir, cuando el confinamiento se produjo, las empresas, una fábrica de tornillos podía guardar sus tornillos tranquilamente y los ha continuado vendiendo al final del confinamiento, incluso los ha vendido por online, el turismo no. No ha podido almacenar, los restaurantes no han podido almacenar sus menús, sus cartas, sus sitios, sus sillas de restaurante, y los hoteles no han podido almacenar sus habitaciones, las habitaciones no vendidas se han perdido. ¿Qué sector sufre de inmovilidad espacial? No se puede hacer venta online, yo no puedo llevar el turismo a la casa de los clientes, no podemos poner ni siquiera unas ruedas en un hotel y trasladarlo a un sitio donde haya menos problemas de brotes o de rebrotes. Y peor aún que todo esto, que ya es bastante dramático, es qué sector puede tener un no-call effect cuando el momento post-pandemia haya llegado. Pues el turismo, porque tenemos miedo. Y todo esto añadido al que el sector turístico es el que más empleo genera en media a nivel mundial, me refiero ahora tanto a empleo directo, que antes hablaba del más del 10%, del 12%, perdón, en España. A nivel europeo es un ratio menor, pero si contamos los indirectos volvemos a subir este índice. Y estas son algunas de las muchas preguntas que se hace el sector. Es cómo van a ser los turistas del después, cómo vamos a mantenerlos interesados en nuestros destinos, nuestros paquetes, nuestros hoteles, nuestra gastronomía, etcétera, dónde los buscamos y cómo los estimulamos. Decía antes que los ciudadanos podemos tener algún papel solidario y egoísta.
egoísta desde el punto de vista de que el turismo, afortunadamente, ya he dicho la parte infeliz, voy a decir la parte feliz, es un bien de primera necesidad. Es decir, tal como lo define la OMT, el hecho turístico es el hecho de salir de nuestro entorno habitual, y esto lo necesitamos emocionalmente. Podemos gastarnos menos o más dinero de nuestro presupuesto doméstico, podemos irnos más tiempo, podemos irnos más lejos, pero necesitamos salir, afortunadamente. Por eso se ha visto que en esta dinámica de tener miedo, pues la gente ha ido a turismo de naturaleza, a destinos no masificados, a destinos más rurales, ha hecho turismo de salud y bienestar y sobre todo turismo de proximidad. Y ahí por eso hablaba de nuestro perfil quizás más solidario en España. Nunca vamos a conseguir sustituir a esos 83 millones. España es un país dependiente del turismo internacional. En otros países se ha podido compensar, y algunas regiones españolas, como desde la que les hablo, desde Galicia, donde el peso del turismo internacional era, desgraciadamente antes, afortunadamente ahora, mucho más bajo que la media española, y por lo tanto no ha sufrido tanto en este verano de post o medio in pandemia. Y por lo tanto sí que ha habido ciertas oportunidades y va a haberlas en algunos sectores de movernos de otra forma y de viajar de otro modo. Todo esto ha sido medido, y ahora ya entro en temas de inteligencia turística. Desde que empezó la prepandemia y el confinamiento, se ha medido en diferentes países y en todos los continentes cómo nos hemos comportado en cuanto a evitar, y por eso se habla de destinos no masificados, evitar lugares públicos, evitar sitios donde hay mucha gente. También se ha medido cuánto, digamos, queremos evitar el contacto con turistas, y aquí empezamos a hablar otra vez del turismo, del fenómeno turismofobia. Se ha medido el índice de felicidad, se ha medido el miedo a perder el puesto de trabajo, se ha medido una serie digamos, de miedos financieros, de salud. Se ha monitorizado desde marzo una serie digamos, de sentimientos que tienen mucho que ver con el hecho turístico y que nos pueden ayudar, y esto, insisto, es inteligencia turística, a cómo planificar nuestros destinos y a cómo hacer marketing, sobre todo digital, que es el gran ganador de esta pandemia en el futuro. Un poco esto representa en la columna de la izquierda algunos de los muchos elementos negativos que nos trae el turismo. No se puede hablar, en las últimas décadas se hablaba solo de los beneficios del turismo, y ya más recientemente se ha empezado a hablar de los problemas que traía el turismo, de que había que equilibrarlos. Y en la columna de la derecha están un poco algunos de también los muchos efectos positivos del turismo en el territorio, en el destino. Y yo he puesto en medio, en verde, lo más positivo, y en rojo lo que se ha agravado un poco con esta pandemia. Ya lo decía antes, intentamos evitar lugares con mucha gente, intentamos evitar contacto con el turista. Por eso el fenómeno de la turismofobia puede ser más preocupante en un momento post-pandemia. El miedo a perder salud, obviamente también, y el tema de huir de la congestión. En cambio, hay dos fenómenos resultado de lo que está siendo la pandemia, que sí que puede favorecer al turismo, que es el hecho de que ha crecido muchísimo el teletrabajo y las oportunidades para que continúe existiendo en el futuro, porque hemos visto que es posible, que es viable, y esto desde el punto de vista del trabajo, o sea, del movimiento mientras trabajamos, y por lo tanto del turismo, es interesantísimo. Yo recuerdo siempre una alumna en las primeras promociones del máster de inteligencia turística, chilena, si recuerdo bien, y me preguntaba con la definición de turismo de la OMT. La mayoría de mis amigos trabajan online, hacen teletrabajo y aprovechan para viajar, pues son gente joven, sin compromisos familiares, y aprovechan para viajar por todo el mundo. ¿Son turistas o no son turistas? Obviamente, si están menos de un año, son turistas porque no son residentes, según la definición de la OMT. Por tanto, el teletrabajo abre una oportunidad enorme al turismo. Y luego el tema del turismo residencial, en el sentido de que la gente se ha dado cuenta de que si es posible teletrabajar, es posible ir a vivirse fuera de las grandes ciudades, donde parece que es más peligroso o más arriesgado vivir, por lo menos mientras no se resuelva la situación del virus, y por lo tanto se ha abierto una oportunidad también al turismo residencial.
Y ahora sí que paso un poco a lo que sería el tema que nos ocupa, que son un curso de inteligencia turística y otro en marketing turístico. Tanto administraciones públicas como destinos, como empresas, tienen que usar los datos. En realidad, cuando hablamos de inteligencia turística, hablamos de algo tan simple como de tomar las decisiones en base a datos. Tan simple por la frase, esta frase no es mía, es de Six Sigma, que fue una de las primeras estrategias de trabajo. No nació en el sector turístico, nació en el sector en General Motors, para ser concretos, y es una forma de trabajar siempre en base a datos, de corregir errores concretamente en base a datos. Por lo tanto, ahora más que nunca se hace necesario, para no equivocarse y para no perder tiempo, que administraciones, que gestores de destino y que empresas tomen sus decisiones en base a datos. Porque ha cambiado mucho el acceso a la información, ha cambiado la cantidad de información y ha cambiado la calidad de la información y el aprendizaje en el uso de la información. De hecho, un poco lo que se intenta en inteligencia turística desde Next International Business School es no quedarnos en la última franja, tampoco quedarnos en la segunda, sino quedarnos en la tercera y en la cuarta. ¿Por qué? Porque los datos nos inundan. Hoy lo que tenemos es exceso de información cuando antes no teníamos información y tenemos que saber cribarla, tenemos que saber adquirir conocimiento de ella y después aplicar decisiones. Y esto se enseña en Next por eso, porque hay demasiada información y la información es muy útil para un emprendedor que va a poder obtener datos, la competencia para tomar decisiones sobre su idea de emprendimiento. Va a ser muy útil el Big Data, por ejemplo, para un destino que podrá ver, por un lado, el comportamiento de su demanda, o de su demanda potencial, y por otro, el de la competencia de otros destinos que podrían ser sustitutivos de él mismo. Es importante para un restaurante que tiene que tomar decisiones sobre cómo cambiar su carta, aquí estamos hablando ya de small data en función del histórico de platos vendidos y de margen sobre esos platos. Y por lo tanto es interesante para una casa de turismo rural que exista ya y que pueda analizar si está maximizando ingresos y se está maximizando gestión de costes. Y por lo tanto la inteligencia turística es indiscutible, pero ahora más que nunca, por no perder tiempo y porque no lo tenemos, porque el sector turístico realmente está en una situación dramática, el poder utilizarlo. Es interesante, por ejemplo, y ahora ya volviendo al COVID, pero utilizando también la inteligencia turística, qué tipo de políticas municipales desde los destinos se pueden hacer para retomar la actividad turística. Pues se pueden hacer muchas cosas. Hay destinos como Milán, que ha decidido financiar al turista, que han hecho sus cuentas y en lugar de utilizar su dinero en marketing, que es lo que tradicionalmente hacen las administraciones públicas para impulsar sus destinos, han decidido financiar la mitad de los aviones, la mitad de los hoteles, la tercera parte de los consumos de restauración. Hay otros que lo han hecho eximiendo de tasas a los establecimientos. Hay otros que los han hecho vía vía fiscal, es decir, al ciudadano italiano que viaje en Italia, esto ya ha sido una medida a nivel nacional, no a nivel de Milán, que daba el ejemplo antes, vamos a su declaración de la renta le vamos a dar ciertos beneficios por el hecho de haber viajado en su país para despertar aquel lado solidario del que yo hablaba antes. Se pueden tener obviamente protocolos en caso de contagio a nivel municipal o a nivel regional y sobre todo se está hablando mucho de desarrollar, esto está muy desarrollado ya en España y otros países, gracias muchas veces a Segitur que hace ese acompañamiento desde España, destinos inteligentes. Porque el destino inteligente lo que nos permite son tres patas: sostenibilidad, accesibilidad y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al servicio del turista, pero que en realidad retroalimentan de información al propio gestor del destino para continuar tomando decisiones sobre esa alimentación de datos que nos da la demanda sobre su comportamiento en el destino. La inteligencia turística, de los datos que yo enseñaba antes sobre el miedo a estar con gente o el miedo a estar en sitios en contacto con el turista o el miedo a estar en sitios masificados, pues puede dar soluciones al sector privado para evitar, es decir, para tapar esos miedos. Antes yo solía decir que antes había dos cosas que nunca han cambiado desde el punto de vista de la demanda y es que hace falta tiempo y dinero para viajar. Y el dinero empezaba a ser relativo
porque con las low cost y la economía colaborativa parecía que ya más gente tenía acceso al viaje, pero es que ahora se ha añadido otro elemento, que es el miedo. Entonces, para generar esa confianza, el sector privado también tiene que ser pues, muy innovador y muy imaginativo. Yo he puesto aquí 2 ejemplos de algunas de las soluciones, de las muchísimas que han aparecido por el mundo en los últimos meses. Bueno, pues más que nunca, decisiones y soluciones, un poco por resumir, en base a datos son necesarias porque no hay mucho margen para el error. Ha sido la era también del marketing digital. Quien lo ha sabido hacer bien y se ha dado cuenta a tiempo, ha aprovechado estos momentos de pandemia para entrar en las casas de la gente, hacer vivir experiencias virtuales, tanto la visita a un museo como a unos jardines que han hecho súper bien en Holanda, como a promocionar dónde vamos a ir cuando esto se pase. Y desde luego que es la era del marketing digital, es otra de las lecciones aprendidas en estos momentos de pandemia. Yo voy a acabar por aquí. Les voy a dejar el correo electrónico de Jacobo Olivier para cualquier duda que puedan tener y creo que va a dar ahora también unas palabras. Y bueno, decirles simplemente que creo que es la era, insisto, tanto de la inteligencia turística como del marketing digital, lo que al turismo respecta, porque hay que recuperarlo. El verano ha sido malo, quien diga lo contrario miente, salvo en esos casos que yo puntualizaba antes, las oportunidades surgidas para el mundo rural, para destinos no masificados, para tema de salud y bienestar. Por lo demás, ahora mismo el turismo está en una grave crisis, tenemos que reinventarnos y tanto el marketing digital como la inteligencia turística pueden darnos estas herramientas. Nada más, muchísimas gracias desde Next y espero podamos volver a encontrarnos en alguno de los cursos de los que hoy les hemos hablado. Simplemente decir, y no porque esté muy dicho, es menos útil, que la mejor inversión es la formación, ¿no? Y aquí creo que tanto Carmen como Jacobo y yo estamos de acuerdo en esto, sobre todo en tiempos donde hay muchas dificultades, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando tengo muchas dificultades? Pues sin lugar a dudas, formarme, ¿no? En el caso del turismo, que es un sector muy castigado por toda la crisis provocada por la pandemia y ahora con la consecuente crisis económica, pues realmente necesitamos profesionales que tomen decisiones muy informadas. Y para tomar decisiones informadas, pues necesitamos que sepan de datos y que sepan hacer el marketing, tanto digital como bien hacía referencia Carmen, que ahora ya es una obligación, como el análisis de datos para tomar decisiones precisas, porque efectivamente el margen de error es muy pequeño, ¿no? Y eso puede implicar que una empresa sobreviva o que tenga que cerrar, ¿no? Entonces, estos 2 programas, pues bueno, vienen a ayudar a los profesionales a mejorar su futuro profesional y sobre todo a aportar soluciones con acciones concretas, con estrategias concretas que nos van a permitir tomar estas decisiones, como decía, ¿no? Yo creo que es el momento preciso para hacer estos programas. Creo que el país necesita profesionales que se formen en esta disciplina de la mano de los mejores profesionales posibles y aquí Next Education, junto a Carmen, pues bueno, es que mejor ya no se puede, ¿no? Aprendemos de los mejores, en el caso de metodologías ágiles de José Ochoa, aquí con Carmen, y bueno, es que es una grandísima oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo animar a la gente a que se sume, a que analice al menos la posibilidad de matricularse y hacer el programa, porque realmente va a suponer un diferencial para su carrera profesional, ¿no? No todos los días se tiene la oportunidad de aprender de gente de tan altísimo nivel y sobre todo con programas de la actualización de los que estamos hablando, ¿no? Realmente estamos hablando de lo último que hay en el sector y bueno, estas perspectivas, ya os digo, nos pueden ayudar en muchos casos, el que nuestro negocio pueda continuar, ¿no? Si realmente no es para mi negocio, sino porque estoy o trabajo para una empresa, evidentemente el valor que voy a poder aportar a mi empresa si me formo haciendo estos programas, pues está fuera de duda, ¿no? Entonces, nada, simplemente agradeceros vuestro tiempo, Carmen, gracias por la invitación, Jacobo, y nada, esperando que os matriculéis y podáis disfrutar de esta grandísima formación.